De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, esta es la última hora. Han oído ustedes que iba a venir el anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros, pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Por lo que a ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alégrense los cielos y la tierra, alégrense los cielos y la tierra. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo, proclamemos su amor día tras día. Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino, salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Alégrense los cielos y la tierra, regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Alégrense los cielos y la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios, y en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él cuando clamaba: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad fueron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues estamos, hermanos, en el último día del año civil, pero recordemos que para los cristianos tenemos nuestro propio año, que empezó precisamente el domingo primero de Adviento. Ese es nuestro año. Sin embargo, pues también tiene cierta importancia para nosotros el año civil, porque vivimos, que lo querramos o no, como dice también el mismo Jesucristo, pues vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso es que llevamos una cosa como aparte, por decirlo de esa manera. Hoy aparece en las lecturas precisamente para dar cierta importancia al año civil.
aparece la expresión en la primera lectura que hemos escuchado, aparece, dice, hijos míos, esta es la última hora. Y efectivamente, ¿verdad? Y entonces civilmente, porque esto también tiene que ver con la naturaleza, de ahí se toma también el año civil, el ciclo del mundo, pues se toma precisamente de los acontecimientos astronómicos. Entonces, por eso también tiene cierta importancia para nosotros. Pero lo cierto es que para nosotros el tiempo es lineal, pues se dirige a un punto. Existió en un momento, o más bien, tiene su existencia en un punto y camina en dirección recta hasta llegar a otro punto, que es el final del tiempo, pero para nosotros saltamos ese final y pues nos vamos hacia más allá de este tiempo, que es la eternidad. Por eso digo que tiene cierta importancia también. Pues bien, aparecen unos términos que son muy impactantes. Por ejemplo, dice que han oído ustedes en estos últimos tiempos, dice San Juan, que iba a venir el anticristo. Primero dice en singular, ¿han oído ustedes que iba a venir el anticristo? Pues bien, muchos anticristos, ya lo menciona en plural, muchos anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. Esa expresión causa cierto impacto en el tiempo que estamos viviendo. Estamos celebrando la Navidad. En medio del mensaje de la Navidad, que es paz a los hombres que ama a Dios, aparece también mensajes que nos llenan de estupor, nos llenan de miedo posiblemente, pero al mismo tiempo nos tienen que llenar de esperanza. Y también aparecen otros conceptos, otros términos que son muy importantes, que tenemos que entender. Dice, les he escrito no porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Ayer precisamente predicábamos esto nosotros, que hay veces también, incluso hoy que estamos en un ambiente relativista, entonces hasta los sacerdotes hemos caído, y digo hemos caído en un relativismo. Y les presentaba yo a los hermanos el día de ayer que hay veces muchos de ustedes laicos preguntan al sacerdote ciertas cosas y hay veces el sacerdote da diferentes respuestas porque estamos lastimosamente envueltos en este mundo y tenemos que saber, como se dice la palabra técnica en nuestra fe, discernir realmente cuál es la verdad. Pero ahora nos topamos de que lastimosamente estamos como jalonados, estamos como quebrantados por dentro, porque por una parte la gente ha entronizado la verdad objetiva de la ciencia, pero la ciencia solo da nada más pues el ser de las cosas, nada más, y no puede dar una verdad objetiva, no tiene ética la ciencia. Entonces estamos jalonados por una parte porque la mayoría cree en la ciencia, ha entronizado la ciencia como fuera un Dios, y entonces la gente solo hace lo que la ciencia dice, lo que los estudios dicen. Pero por otra parte también el mundo nos ha llevado por una verdad subjetiva, por lo que yo siento, por lo que yo creo, por lo que me importa a mí. Y entonces estamos así como quebrados por dentro, fracturados por dentro. Pero intelectualmente y desde la fe tenemos el conocimiento de la verdad. Y esto no lo podemos nosotros, como dice aquí San Juan, nosotros no lo ignoramos. Pero como estamos jalonados por dos potencias que nos ha sumergido la filosofía del mundo, los sofismas del mundo, entonces no sabemos muchas veces cómo actuar. Y entonces es ahí en donde se da esto que dice aquí San Juan, dice, han venido al mundo muchos anticristos. No nos tiene que sorprender en medio del mensaje de la paz y de la luz que aparece en este tiempo de Navidad, porque precisamente es ahí donde se da estos anticristos. Esto no nos tiene que sorprender. Veamos algunas cosas. Por ejemplo, si hablamos del mundo judío, ¿quiénes fueron los que asesinaron a Cristo? Los que asesinaron a Cristo, pues eran los mismos judíos. Los mismos judíos lo persiguieron y utilizaron al poder político, que era Roma, lo utilizaron para clavar en la cruz a Cristo. Entonces dice aquí también, de entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros. Hay veces uno puede pensar, ahorita estamos hablando del mundo judío,
que puede ser los pueblos paganos, por ejemplo, los babilonios o los persas o los quimbayas, no sé qué. Puede ser que ellos atacaron, por ejemplo, a Cristo, y no. Lo más sorprendente es que dentro del mismo pueblo judío atacaron a su mismo paisano, que es Dios, Jesús, lo atacaron dentro. Eso es impresionante. Si hablamos ya de nuestro ámbito cristiano, uno puede ver, y ahorita estamos viendo en el tiempo actual, pero también ha dado muchos anticristos. El anticristo no es como dicen los protestantes, no el Papa, la Roma, no sé qué va, no me refiero a eso. Pero los anticristos han aparecido también en el tiempo actual y han salido de entre nosotros. Eso es muy triste tenerlo, muy triste saberlo, pero tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos callar esto también. Por ejemplo, Arrio en los primeros siglos de la iglesia, Manes, por ejemplo, también eran sacerdotes. Y sin embargo, dentro de la misma iglesia salió esa persecución. Como digo, ya en el tiempo cristiano, uno puede pensar de que los neopaganos o los musulmanes o los budistas o los satánicos son los que atacan a Cristo, y sí lo atacan efectivamente, pero lo que tiene más impacto no es los ataques que vienen de fuera. Y en esto sé lo que hablo porque pues yo me desenvuelvo un poco en el campo de la apologética. Pero el ataque más brutal y el que más hace efecto dentro de la iglesia no es lo que viene de fuera, como ya he dicho, los neopaganos, los satánicos, los musulmanes, los budistas, los masones, los protestantes. No, lastimosamente uno lo puede percibir dentro de la iglesia. Por ejemplo, ya mencionamos a Arrio, hemos mencionado a Manes, podemos mencionar también ya en la Edad Media a Martín Lutero. Martín Lutero era sacerdote, era un agustino. Entonces, dentro salió la división. También desde la primera división que se dio en la iglesia en el año 1058, 1054, si no estoy mal, ¿verdad? También dentro de la misma iglesia se separa la iglesia de Oriente y de Occidente. Y en el tiempo actual también, y no digamos ahorita si le ponemos más en nuestro contexto, es impresionante, y esto hasta duele decirlo, pero hay que decirlo para que nosotros estemos, dice aquí San Juan, atentos también. Dice, por lo que a ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. Dice, les he escrito no porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Pues bien, nosotros tenemos que estar atentos también. Por ejemplo, como digo, si hablamos de este ambiente de los anticristos que han salido de entre nosotros, en nuestra diócesis lastimosamente aparece que se hace llamar obispo, que está en Comalapa. Entonces, es sacerdote, es sacerdote, y resulta que después divide la iglesia, y entonces causa gran daño. Entonces, tenemos que estar atentos, no tenemos que extrañarnos en ese sentido, porque como les digo, por ejemplo, hoy les hablamos históricamente, por supuesto, ya en el tiempo de Cristo hemos presentado ahorita lo de la iglesia actual, pero si lo presentamos desde el nacimiento de Cristo, el 26, por ejemplo, el 26 de diciembre, normalmente celebramos a San Esteban. Siempre hay persecución, esos son los anticristos, hay persecución. El 28 celebramos también a los santos niños inocentes. Entonces, hay persecución, esos son los anticristos, los que persiguen a Cristo. Y en el momento actual tenemos que también nosotros tener en cuenta, pues, como dice aquí San Juan, por lo que a ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo lo que nos hace discernir quiénes son los verdaderos hermanos y los falsos hermanos, como va a decir también San Juan. Pero insisto una vez más, no tenemos que sorprendernos de este mensaje en medio de la Navidad, porque de hecho la gente se opone a la verdad, lo que también señaló aquí el Santo Evangelio. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Dice, en el mundo el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Eso es muy triste, y en este sentido sí parece que aquí podemos nosotros tener prácticamente una generalidad de los que a veces desconocemos o más bien no reconocemos al Hijo de Dios presente entre nosotros. Pongamos un ejemplo bien sencillo.
Pues es muy triste en el caso de nosotros que somos un país, pues como le llamamos, de la eterna primavera. Tenemos un país hermoso, bello, con muchos recursos, y uno no reconoce ese propio recurso, esa belleza del país nuestro, hasta que uno sale del país. Entonces reconocemos, parece, la belleza de nuestro país. Hasta entonces estamos anhelando lo que perdimos, lo que dejamos atrás, porque a veces la gente ya no regresa. Pues ese sencillo ejemplo nos sirve también para decir, y eso me lo decía uno de mis profesores de seminario, que el cristiano muchas veces, como ha crecido desde chiquito, desde nacido en la iglesia, entonces como nació y creció en la iglesia, muchas veces no se da cuenta de las gracias, de las maravillas, de dónde ha crecido. Y es ahí donde tiende a despreciar la vida maravillosa que se le concedió desde nacido. Y entonces los anticristos, ya hemos subrayado una serie de personajes históricos también, pero al mismo tiempo tenemos que tener nosotros mucho cuidado, porque nosotros podemos ser esos mismos anticristos, no reconociendo a Cristo y de hecho atacándolo. Entonces, pues continuemos celebrando la Navidad, ¿verdad? Y en este último día del año civil, pues con el Espíritu de Dios que dice aquí San Juan, para discernir bien a quién seguimos. ¿Seguimos a Cristo o seguimos al mundo? ¿O seguimos incluso, o siendo nosotros del diablo, siendo anticristo nosotros, verdad? Entonces continuemos, más bien reconozcamos al Hijo de Dios caminando entre nosotros, en carne corporal, como dice San Pablo en su carta a los Colosenses 1:15. Ahí dice, pues, que en Jesús habita corporalmente la divinidad. Cristo camina entre nosotros, tenemos que aprender a reconocerlo. Por otra parte, como digo, la verdad, para terminar, la verdad no es un objeto de juego, no es mi subjetividad, no es tampoco incluso lo que me dice la ciencia, sino la verdad es Cristo. Tenemos que aprender a quitarnos, pues, ese ídolo de la ciencia que entronizamos y el ídolo de nuestra subjetividad que pensamos que es la verdad. No, la verdad nos la trajo Cristo. Cristo es la verdad. Él es el que nos dice cómo tenemos que actuar, hacia dónde nos dirigimos en el tiempo, hacia la eternidad nos dirigimos en el tiempo. Pero tenemos que reconocerlo a Él, abrir nuestros ojos de mente, corazón, conciencia, nuestros ojos desde la fe para poder reconocerlo. Amén.